Cuando alguien es asesinado, el perpetrador más probable es un hombre adulto. En raras ocasiones, una mujer adulta es la responsable. Aún más raro y casi impensable, un niño es el culpable. Quizás el más infame de estos es el horrendo caso de James Bulger, un niño británico de 2 años que fue torturado y asesinado por 2 niños de 10 años, Robert Thompson y John Venables, en un crimen que conmocionó al mundo. Hemos cubierto ese caso en profundidad en el pasado, así que en este video vamos a ver otros 5 asesinatos notorios que fueron cometidos por niños. En 2007, el mundo se conmocionó por una serie de brutales asesinatos que ocurrieron en una pequeña aldea de Mushihari en el estado indio de Bihar. El perpetrador de estos horrendos crímenes fue un niño local de 8 años llamado Amarjit Sada. Desde una edad temprana, Amarjit mostró signos de agresión y a menudo se desquitaba con los demás, aunque la razón de su comportamiento no estaba clara. Era algo solitario, encontraba diversión en trepar árboles y jugar solo. La situación empeoró en 2006 con el nacimiento de su hermana pequeña, lo que significaba aún menos comida para la familia que ya estaba luchando. En 2007 una de sus tías lo visitó. Recientemente había encontrado un trabajo en la ciudad y había pedido a los padres de Amarjit que cuidaran a su hijo hasta que ella se estableciera. Poco después de que la tía se fuera, la madre de Amarjit fue al mercado local a comprar verduras, dejando a su hijo a cargo de su primo de 6 meses y otro bebé. El niño estaba durmiendo pacíficamente en su cuna cuando algo malvado se agitó dentro de Amarjit y comenzó a pellizcar al bebé para hacerlo llorar. Cuanto más lloraba el bebé, más sentía Amarjit la necesidad de infligir más dolor, hasta que finalmente puso sus manos alrededor del cuello del bebé y apretó con todas sus fuerzas, disfrutando del sonido del niño llorando y luchando por respirar. Siguió apretando hasta que el bebé murió. Luego procedió a enterrar el cuerpo bajo una capa de hierba detrás de su casa y regresó a casa como si nada hubiera pasado. Más tarde confesó a su madre lo que había hecho, pero en lugar de denunciarlo, ella optó por mantenerlo en secreto. Solo le contó al padre de Amarjit, quien lo castigó físicamente por el acto y elaboró una historia para la tía. Era imposible que supieran lo que su hijo haría después. Una noche mientras sus padres dormían, Amarjit estranguló a su hermana de 8 meses. Sus padres sabían de su crimen, pero decidieron no denunciarlo. Su tercera y última víctima fue Khushbu, una niña de 6 meses perteneciente a un vecino. La madre del niño, Chunjan Devi, informó a la policía que había dejado a su hija en una escuela primaria y cuando regresó un poco después, la bebé había desaparecido. Se inició una búsqueda local y unas horas después, Amarjit supuestamente admitió haber estrangulado a la niña y golpearla con un ladrillo. Luego llevó a los buscadores al lugar donde la había enterrado. La policía arrestó a Amarjit y durante el interrogatorio, el inspector Shatrughan Kumar, el oficial a cargo, le preguntó si había matado a Khushbu. El chico respondió con calma: «Dame un paquete de galletas y te lo diré». Más tarde admitió también haber matado a su hermana y a su primo. Un psicólogo que entrevistó a Amarjit lo describió como un sadista que obtiene placer de infligir lesiones. A pesar de ser claramente culpable, la ley india no permite encarcelar a un niño. En su lugar, fue ubicado en un hogar seguro para niños en la ciudad de Mungo, donde permaneció hasta que cumplió 16 años y fue liberado. Amarjit tendría hoy cerca de 27 años y se desconoce su paradero. Desde su liberación, algunos informes sugieren que fue adoptado por una pareja sin hijos y se le dio una nueva identidad.
mientras que otros afirman que regresó a su familia y continúa viviendo en su pueblo. Para demostrar que los niños que matan no es un fenómeno moderno, veremos a un asesino infantil de los 1800 que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los asesinos juveniles más crueles y sádicos de todos los tiempos. Jesse Pomeroy nació el 29 de noviembre de 1859 en Charleston, Massachusetts, hijo de Thomas y Ruth Pomeroy. Fue el segundo de sus dos hijos. Cuando Jesse tenía solo 12 años, atacó y golpeó a un niño de 7 años llamado Tracy Hayden de Chelsea y lo dejó por muerto en Powderhorn Hill. Un par de meses después, el 20 de mayo de 1872, Robert Meyer, de 8 años, también fue agredido y encontrado en un baño abandonado en Chelsea. Jesse fue nuevamente el responsable. El 22 de julio, descubrieron a Johnny Balch atado y golpeado en un baño abandonado en Powderhorn Hill. Afortunadamente, los 3 niños sobrevivieron a sus heridas, pero la comunidad quedó horrorizada cuando se reveló que un niño aún desconocido fue el responsable de los 3 brutales ataques, descritos por los periódicos como obra de un chico diabólico. Poco después del ataque a Johnny Balch, Ruth Pomeroy y sus hijos se mudaron del área de Chelsea y se establecieron en el área de South Boston. Ruth quedó como madre soltera luego de que Thomas abandonara a la familia. No fue una coincidencia que poco después de mudarse a su nueva casa, el pequeño George Pratt de 7 años fue encontrado gravemente golpeado por pescadores locales en South Boston. Un mes después, el 11 de septiembre, Joseph Kennedy, otro niño de 7 años, fue agredido tras ser atraído a un cobertizo vacío, donde lo golpearon y cortaron con una navaja. 6 días después, el 17 de septiembre, trabajadores ferroviarios encontraron a Robert Gold, de 5 años, atado a un poste telefónico cerca de las vías, golpeado y apuñalado. Después del último ataque, Jesse pasó por una estación de policía en South Boston y miró por la ventana sin saber que Joseph Kennedy, el niño agredido el 11 de septiembre, estaba adentro y reconoció a Jesse como su atacante. Pronto los oficiales arrestaron al joven Jesse, quien admitió fácilmente ser el torturador del niño. El 21 de septiembre de 1872, Pomeroy, de 13 años, fue acusado ante un juez de la Corte Juvenil por los ataques que admitió y fue condenado a 6 años en la Escuela de Reforma Estatal para Niños en Westboro, Massachusetts. Pero menos de 2 años después, Jesse, de 14 años, fue liberado bajo palabra a su familia en South Boston. No fue coincidencia que un mes después de que Jesse llegara a casa, una niña de 10 años llamada Katie Curran desapareció. Poco después, el 22 de abril de 1874, se encontró el cuerpo mutilado de un niño de 4 años, Horace Millen, en la bahía de Dorchester. Aunque no había pruebas directas, Jesse se convirtió en el principal sospechoso en ambos casos. El cuerpo de Katie Curran fue hallado escondido en la tienda de vestidos de la madre de Jesse. Como resultado, fue arrestado y acusado de ambos asesinatos. Durante su juicio, el fiscal general buscó una condena por asesinato en primer grado y el 10 de diciembre de 1874, Jesse fue declarado culpable y fue condenado a muerte por ahorcamiento. Sin embargo, el gobernador William Gaston se negó a firmar la orden de ejecución y después de 3 votos del Consejo de Gobernadores de Massachusetts, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua en confinamiento solitario. A los 16 años y 9 meses, Jesse fue trasladado a la prisión estatal de Charleston. Mientras estaba allí, intentó escapar varias veces. En 1917, con la ayuda del fiscal de distrito Joseph Pelletier, su sentencia fue ajustada, permitiéndole ciertos privilegios, y Jesse finalmente se adaptó a la vida en prisión. Para 1929, fue trasladado al Hospital Bridgewater para los criminalmente insanos, donde murió el 29 de septiembre de 1932 a la edad de 73 años. Mary Bell nació en 1957 y vivió con su madre en Newcastle upon Tyne, en el noreste de Inglaterra. Según los familiares, Mary era una niña no deseada y descuidada,
y su madre, que trabajaba como prostituta, a menudo la dejaba sola. Se desconoce la identidad del padre biológico de Mary. La vida hogareña de Mary la volvió notablemente retraída y manipuladora. El 25 de mayo de 1968, Mary, de 10 años, estranguló hasta la muerte a Martin Brown, de 4 años, en una casa abandonada en Scotswood, Inglaterra. 2 chicos hallaron su cadáver posteriormente. Los investigadores estaban desconcertados ya que aparte de un poco de sangre, no había señales de violencia. No obstante, cerca de su cuerpo hallaron un frasco vacío de analgésicos. La policía determinó que falleció tras ingerir las píldoras, considerando su muerte un accidente. Tras el fallecimiento de Martin, Mary empezó a actuar de forma inusual. Incluso apareció en la puerta de la casa de sus padres pidiendo ver su cuerpo en el ataúd. Poco después de este incidente, Mary y su amiga Norma irrumpieron en una escuela infantil y la vandalizaron con notas, asumiendo la responsabilidad de la muerte de Martin y prometiendo matar de nuevo. Mary también le decía a sus compañeros que había matado a Martin. Sin embargo, debido a que tenía la reputación de ser una fanfarrona y una mentirosa, nadie le creyó. Aparentemente para hacerles prestar atención, solo 2 meses después de matar a Martin, Mary y Norma estrangularon al pequeño Brian Howe de 3 años. Si eso no fuera suficientemente malo, Mary mutiló su cuerpo con un par de tijeras y talló la letra M en su torso usando una cuchilla de afeitar. Nuevamente, Mary actuó de manera extraña después del asesinato de Brian y fue vista merodeando fuera de su casa y riendo y frotándose las manos cuando vio su ataúd. Mary y Norma ya habían sido entrevistadas sobre la muerte de Martin, pero fueron llamadas de nuevo después de que Brian fue asesinado. Durante la entrevista, Mary se incriminó al mencionar que vio a Brian con un niño que llevaba tijeras. El hecho de que Brian había sido mutilado con tijeras solo era conocido por los investigadores y el asesino. Norma y Mary fueron acusadas de los asesinatos de Brian y Martin y se estableció la fecha del juicio. El jurado encontró a Mary Bell culpable de homicidio, no de asesinato, debido a que mostraba síntomas clásicos de psicopatía. Norma, vista como una cómplice involuntaria, fue absuelta. El juez condenó a Mary a ser encarcelada a placer de su majestad, lo que denota una sentencia indeterminada en la ley británica. Hasta el día de hoy, Mary Bell es conocida como la asesina más joven de Gran Bretaña. Mary fue liberada de la custodia en 1980 a la edad de 23 y se le otorgó el anonimato de por vida que se ha extendido para proteger las identidades de su hija y nieta. Desde su liberación, ha vivido bajo varios seudónimos en lugares desconocidos. Elisa Bustamante era una joven problemática que vivía con sus abuelos en St. Martins, Missouri, quienes habían tomado la custodia de ella y sus 3 hermanos en el año 2002, porque su madre era adicta a las drogas y su padre estaba en prisión. No es sorprendente que Elisa haya luchado con su problemática infancia, y como adolescente sufrió de depresión, y en el año 2007 fue hospitalizada por intento de suicidio. Elisa vivía 4 puertas más abajo de Elizabeth Alton, de 9 años, y en la noche del 21 de octubre de 2009, Elisa, de 15 años, envió a su hermana pequeña a la casa de los Alton para invitar a Elizabeth a jugar en el bosque. Después de que Elizabeth no regresó a casa esa noche, su madre la reportó como desaparecida a la policía. Tras una corta búsqueda policial, hallaron el cuerpo de la niña en una tumba poco profunda en el bosque detrás de su hogar. Había sido apuñalada, estrangulada y le habían cortado la garganta. Se descubrió que se habían excavado 2 tumbas días antes del asesinato de Elizabeth y las pruebas escritas en la escena del crimen apuntaban a Elisa. Después de estudiar las cuentas de redes sociales de Elisa, la policía encontró referencias a su deseo de saber cómo se siente matar a alguien. En un diario recuperado de su casa, Elisa había escrito: «Acabo de matar a alguien. Los estrangulé, les corté la garganta y los apuñalé. Ahora están muertos, no sé cómo sentirme». Fue increíble. Una vez que superas el sentimiento de no poder hacerlo, es bastante agradable. Aunque ahora me siento nervioso y tembloroso. Bueno, tengo que ir a la iglesia. Jaja. Después de matar a Elizabeth, Elisa se dirigió tranquilamente a un baile juvenil en su iglesia.
Pronto arrestaron a Elisa y con su abuela presente, finalmente admitió el asesinato. Comencemos desde el principio. ¿Fue esto algo planeado o simplemente fue un accidente? Fue un accidente. De acuerdo. Bueno, este es un punto de partida. It's kind of what I thought. Estaba en el bosque y como dije, Elizabeth estaba allí arriba. Elizabeth estaba allí en el bosque. Sí, ¿Estaba ella sola? sí. De acuerdo. No sabía qué hacer. Sabrán todo eso de la autopsia, así que necesitamos saber la verdad, porque al final de la autopsia sabrán exactamente cómo murió, así que necesitamos saber ahora toda la verdad, total transparencia ahora mismo para que no salga después que, bueno, Alisa no estaba diciendo toda la verdad de nuevo. Necesitamos que todo salga ahora. ¿Cómo murió ella? No lo hice, ella murió. ¿Cómo murió ella? Las niñas de 9 años no simplemente mueren. Estábamos jugando con ella y se cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza. ¿Le cortaron la garganta? ¿Abuela? Oh, Dios mío. Ella deseó bien a su mamá. No haré preguntas hasta llegar. Elisa fue acusada y se declaró culpable del cargo menor de asesinato en segundo grado y acción criminal armada después de acordar un trato de culpabilidad. Recibió una condena de por vida con la posibilidad de liberación condicional en 2024 por el cargo de asesinato, junto con una condena consecutiva de 30 años por la acción criminal armada. En 2024, Bustamante recibió una polémica audiencia de libertad condicional gracias al proyecto de ley del Senado 26, que permitía a los delincuentes juveniles solicitar la libertad condicional antes. Aunque este proyecto de ley no se aplicaba a las condenas por asesinato en primer grado, no le impidió buscar la libertad condicional por su cargo de asesinato en segundo grado. Sin embargo, el proyecto de ley del Senado 754 modificó esto después, bloqueando también la libertad condicional para el asesinato en segundo grado. A pesar de que el gobernador Mike Parson no firmó el proyecto de ley a tiempo para la audiencia de Elisa, se le negó la libertad condicional. Si se le concediera la libertad condicional, lo cual es poco probable, su liberación más temprana sería en 2059, cuando tenga 65 años. Un desperdicio de 2 vidas solo, porque uno de ellos quería saber qué se sentía matar a alguien. Este crimen es incorrecto en tantos niveles, y en la raíz de ello estaba una niña de 12 años teniendo una relación con un hombre de 23 años. Jasmine Richardson, de 12 años, vivía con sus padres Deborah y Jean-Marc y su hermano de 8 años, Tyler, en Medicine Hat, Alberta, Canadá. La vida no había sido fácil para Deborah y Jean-Marc. Ambos eran adictos en recuperación y a veces luchaban para pagar las facturas. Pero desde su mudanza a Alberta, las cosas parecían haberse calmado. Jasmine era una chica feliz y estudiosa con muchos amigos.
No obstante, su creciente uso de Internet, sobre todo su fascinación por la subcultura gótica y las amistades con hombres mayores, inquietaba a sus padres. Las cosas se intensificaron en 2005, cuando Jasmine comenzó a romper las reglas de la escuela y a vestirse con ropa gótica. Esto, combinado con sus publicaciones inapropiadas en línea, llevó a amargas discusiones con sus padres. Las cosas empeoraron aún más en 2006 cuando Jasmine, de 12 años, se acercó a Jeremy Stink, de 23 años, y finalmente inició una relación con él. Los padres hicieron todo lo posible para evitar que su hija viera a Stink. Pero Jasmine se volvió cada vez más desafiante y comenzó a escabullirse de la casa para encontrarse con él en secreto, y a menudo hablaba de la idea de huir de casa, debido a la opresión que sentía por parte de sus padres. Su relación con su hermano menor también se deterioró, y se informó que él comenzó a tenerle miedo. No solo sus padres desaprobaban a su novio. Los amigos también mostraron preocupación por la diferencia de edad entre ellos. Debido a que Jasmine fue castigada varias veces por sus padres, Jasmine y Stink se comunicaron en línea y comenzaron a hablar sobre una forma de deshacerse de sus padres para liberar a Jasmine de sus reglas. En un momento, Jasmine le envió un mensaje a Stink diciendo frívolamente: «Entonces tengo este plan. Comienza conmigo matándolos y termina conmigo viviendo contigo». Los amigos de la pareja conocían sus planes de asesinato y se les había solicitado ayuda para llevarlos a cabo. El 23 de abril de 2006, Stank, que estaba borracho y drogado, entró a la casa de la familia Richardson por una ventana del sótano que Jasmine había dejado abierta para él. Deborah escuchó un ruido en el sótano y fue a investigar. Cuando se encontró con Stank, quien lanzó un frenético ataque con un cuchillo, sus gritos alertaron a Jean-Marc y, armado con un destornillador, logró apuñalar a Stank en el ojo. Sin embargo, al final el hombre más joven lo superó en fuerza y lo apuñaló hasta la muerte. Se reporta que sus últimas palabras fueron cuestionar a Stank sobre sus motivos. Stank respondió: «Porque es lo que tu hija quería». Tyler, de 8 años, fue apuñalado repetidamente y degollado en su habitación. Los investigadores encontraron evidencia de que había luchado valientemente contra su atacante, y el pequeño niño había utilizado su sable de luz de juguete para intentar defenderse. Hubo debate sobre quién apuñaló a Tyler, con la posibilidad de que haya sido Jasmine. Después se supo que Jasmine mató a Tyler porque, según ella, era demasiado sensible emocionalmente para quedar huérfano, así que también debía morir. Después de los asesinatos, Stank se alejó en su camión. Jasmine se quedó en casa solo para limpiar el cuchillo y robar el bolso de su madre antes de usar su tarjeta para pagar un taxi al remolque de Steinke. Después, ambos asistieron a una fiesta en una casa, donde se les vio riendo y bromeando, como si nada ocurrió. En un momento dado, Steinke soltó que había matado a la familia de su novia, afirmando que los había destripado como a peces, con Jasmine añadiendo: «Mi hermanito gorgoteó». Después de abandonar la fiesta con amigos, la pareja fue finalmente detenida en una tienda de conveniencia en Leda, Saskatchewan, cercana. El juicio de Jasmine Richardson y Jeremy Steinke capturó la atención nacional debido a la naturaleza impactante del crimen. Bajo la ley canadiense, debido a que Jasmine era menor de edad, fue juzgada en el sistema de justicia juvenil y condenada a un máximo de 10 años de custodia, seguidos de 4 años de supervisión comunitaria. En contraste, Jeremy Stank, de 23 años, fue juzgado como adulto. Su juicio reveló su retorcida relación y las violentas fantasías que compartían. En 2008, fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y recibió 3 cadenas perpetuas sin libertad condicional por 25 años. En el juicio, los dos trataron de reducir su responsabilidad al culparse entre sí por los homicidios. La defensa de Jasmine argumentó que Stank la influenció fuertemente, pero las pruebas mostraron su participación activa en la planificación y ejecución del crimen. Jasmine, ahora usando un nombre diferente, fue liberada en 2016, después de cumplir su condena. Las reacciones a su liberación fueron mixtas. Había opiniones divididas sobre si merecía un nuevo comienzo o no. Debió ser liberada por la naturaleza de su crimen. Se desconoce su paradero actual. Sting permanece en prisión y probablemente se quedará allí por el resto de su vida.